vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, vamos al verso 3. Me he estado deteniendo verso por verso en este párrafo tan breve, porque aquí está la base de todo lo demás, que es el desarrollo de la carta. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Si no entendemos la persona de Jesucristo, no entendemos todo lo demás. La intención de cada una de las cartas es explicarnos por qué es tan importante Jesús y por qué es tan importante entender que Él fue entronado, que Él fue puesto como Señor de todas las cosas, para que podamos nosotros también comprender muchos de los aspectos que hoy estamos viviendo. Entonces es bien importante que usted y yo entendamos claramente por qué cada una de las cartas comienza con la persona de Jesucristo y de ahí avanza hacia la conducta de la iglesia, hacia la conducta del individuo. Si no aprendemos esta parte de la vida de Jesucristo, es casi seguro que vamos a irnos al extremo de un conductismo, es decir, tratar de vivir la vida cristiana solamente con normas, o de una religión seca, estéril, de un culto que no tiene sentido. Por eso es bien importante esta parte de las Escrituras. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 para refrescar nuestra memoria, pero vamos a desarrollar el verso 3. En estos últimos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. El tema que estamos estudiando es la excelencia de su nombre, y voy a continuar con este mismo tema, la excelencia de su nombre. Ahora, en el verso 3 nos habla acerca de la esencia de Jesús como Dios en la carne. Y quisiera leerle la primera parte del credo niceno. Ya lo hemos estudiado en alguna ocasión y me parece importante lo que el credo dice para que podamos ver un poco de la historia de nuestra fe. El credo niceno comienza con estas palabras: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Observe esta frase o esta oración que continúa: Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Así que Jesús es Dios de Dios y luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, y engendrado y no creado. Él es el creador de todas las cosas. Y bueno, esto está muy de acuerdo con lo que se escribe en la carta a los Hebreos, donde leemos que Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿por qué el nombre de Jesús es excelente? Tiene una excelencia por encima de todos los nombres. Recuerde usted que desde la perspectiva hebrea, un nombre era más que la forma en que identificábamos a una persona. En la actualidad el nombre sirve para identificar a una persona, pero en aquel tiempo el nombre mismo era el reflejo del carácter de la persona. Por ejemplo, cuando Noé nació,
El libro de Génesis nos dice que precisamente los padres de Noé le dieron este nombre porque ellos pensaron que Noé le daría descanso de todas las aflicciones que estaban viviendo. Así que el nombre Noé está relacionado con lo que ellos esperaban de la propia persona de Noé. El nombre y la persona, el nombre y la obra, el nombre y el carácter estaban estrechamente relacionados. Y eso es una constante a lo largo de las Escrituras. En el Evangelio, en los Evangelios, cuando el ángel se aparece a María para darle la gran noticia de la encarnación, el ángel le dice estas palabras: y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Por qué él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Por qué llevaría el nombre de Jesús? Porque el nombre Jesús significa el Señor salva, Yahvé salva, Yahvé rescata, Yahvé redime. Así que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús estaba implícita y explícita también la misión y la obra de redención. Por eso Jesús tomaba ese nombre, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso, cuando nosotros leemos esa escritura, debemos tratar de entenderla a la luz del contexto de la cultura hebrea. Para ellos el nombre era realmente significativo. Por eso es que nos damos cuenta que a Jesús en el Antiguo Testamento se le dan muchos nombres, porque la gracia de Dios es multifacética. La gracia de Dios se expresa en Jesús de muchas maneras. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es Jesús, Él es el Salvador. Él es Dios eterno, Él es príncipe de paz, Él es el admirable consejero. Todos estos nombres hablan del carácter y de las virtudes de su persona. Podemos conocer a la persona de Jesús no solamente por su nombre, sino por su carácter, por lo que Él hace, por las acciones y por el carácter con que realiza esas acciones. En el versículo 3, el escritor de esta carta nos habla acerca de Jesús como siendo el resplandor, la efulgencia de la gloria de Dios. No solamente el reflejo de la gloria de Dios, sino Él mismo es la luz, como dice el credo niceno, luz de luz. Jesús no solamente refleja la luz de Dios, Él mismo es la luz, porque Él es Dios, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Ahora, hablar de la luz en el contexto hebreo era no solamente hablar de una luminosidad. La luz siempre estaba reflejada, en una metáfora, estaba relacionada con la sabiduría. En el libro me parece que de Eclesiástico, se habla de la sabiduría como siendo la luz de Dios. Pero también en el libro de Proverbios se nos habla de la sabiduría como la expresión de la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús viene a reflejar la gloria de Dios en su persona, porque en la persona de Jesucristo se encuentra toda la sabiduría, toda la grandeza de la riqueza, de la gracia, de la bondad de Dios. Cuando en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo escribe que los gobernantes de este siglo, de este mundo, que ya expliqué que no se refería a los gobernadores físicos, sino hacía referencia al concilio divino, cuando dice que ellos no conocieron la sabiduría de Dios, de otra manera no habrían crucificado al Señor de gloria. Más adelante, unos 2 versos más adelante, el apóstol Pablo habla de una redención que es simplemente increíble. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la imaginación del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Ahora, este versículo a veces ha sido mal interpretado y muchas personas piensan que se refiere a la belleza del cielo, es decir, cosas que el ojo no ha visto, la belleza del cielo, cosas que el hombre no ha oído, las alabanzas en el cielo. Pero no es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando del Cristo encarnado, lo que la sabiduría de este mundo no imaginó, cómo el Dios eterno iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Los gobernadores del mundo, los gobernadores de este siglo, en el tiempo del apóstol Pablo, no sabían cómo iba a ser la redención. Ellos pensaban que la redención iba a ser militar, política, pero nunca en la cruz. Así que eso fue algo sorprendente, algo admirable, algo que
el ojo nunca antes había visto y el oído nunca antes había escuchado. ¿Ha escuchado usted acerca de una liberación que se gana con la muerte y de una victoria que se gana con la derrota? ¿Ha escuchado algo así? La historia del mundo entero es que las grandes conquistas nacionales se han logrado a través de batallas. En nuestro propio calendario tenemos el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, donde celebramos las revoluciones, las guerras que nos han dado libertades. Porque todos nosotros sabemos que la libertad se gana por la lucha. Pero hay algo que es sorprendente. Una libertad que no se ha ganado a través de una guerra ni política ni militar, sino que se ganó a través de la derrota. Vida por su muerte, libertad por su condena, por su esclavitud. Esto es algo sorprendente. Esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere como la sabiduría de Dios, lo que los gobernadores de este siglo no entendieron, lo que ningún ojo antes había visto y lo que ningún oído antes había oído, es lo que se ha preparado para nosotros, una salvación tan grande. Esa es la belleza del evangelio, la grandeza de la cruz, la riqueza del evangelio es que se nos ha dado una libertad que no ha sido conseguida con la espada, con la sangre, con la guerra, que ha sido conseguida con la cruz de Cristo. Esto es por lo cual el nombre de Jesús es glorioso, es excelso, Él es el resplandor de la gloria. Tim Keller, algunos de ustedes recordarán en el discipulado sobre qué es el evangelio, un discipulado que cuando lo tomamos nos llevó poco más de un año, 10 lecciones, espero que todavía las recuerden, muy instructivas. Tim Keller, en uno de los capítulos, cuando habla sobre la gloria de Dios, él hace un pequeño listado de las formas en las que Dios ha revelado su gloria. Por ejemplo, él dice que la gloria de Dios se hace manifiesta en que Dios creó al mundo para su gloria. Salmo 19:1. Dios sana al mundo caído a través de su gloria. Isaías 35:2. Dios nos hizo para su gloria. Isaías 43:7. Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. Dios hace todo para su propia gloria. Cuando Él juzga, lo hace para su gloria. Éxodo 14:4. Cuando muestra misericordia, lo hace para su gloria. Isaías 48:11. Pero déjeme decirle algo. Todas estas expresiones de la gloria de Dios en la creación y en la redención encuentran su mayor expresión en la persona de Jesucristo. Si la creación natural es hermosa y habla de la gloria de Dios, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la nueva creación es más gloriosa y la nueva creación está en Cristo Jesús, como Pablo lo interpreta en la carta a los Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Así que si esta creación es gloriosa, la nueva creación lo es más. Y déjeme explicarle, cuando hablo de la nueva creación, lo he hecho a lo largo de los estudios que hemos tenido. Cuando hablo de la nueva creación, no estoy hablando de un cielo al que anhelamos llegar en algún momento de nuestra vida. Estoy hablando de la nueva creación que entró con la consumación del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto. Nosotros estamos dentro de una nueva creación que es mucho más gloriosa que la primera creación. Si en el antiguo pacto Dios mostraba su gloria salvando a su pueblo en el Éxodo, por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, cuando leemos la manera en que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, eso fue glorioso, 10 plagas que sacudieron los cimientos de una nación tan poderosa como Egipto. Pero si eso fue glorioso, lea usted Efesios capítulo 2, por ejemplo, y después siga adelante hasta el capítulo 4 y usted verá que hubo un éxodo mucho más sorprendente y mucho más glorioso que el primer éxodo. Tanto así que en el libro del profeta Jeremías, el profeta, Dios hablándole al profeta, le dijo: vendrán días en que no se irá más, Dios sacó a su pueblo de Egipto, porque haré cosas mucho más grandes que esas. ¿Y cuál es ese éxodo glorioso? Cuando Cristo en la cruz liberó a su pueblo de la cautividad, una cautividad y un yugo que era mucho más pesado que el yugo egipcio, el yugo de la esclavitud bajo el poder de
Satanás, del pecado, de la muerte, liberándonos completa y totalmente. Ahí usted tiene un éxodo más glorioso que el éxodo de Egipto. Hablamos de una libertad mucho más grande. Si Egipto fue conmovida por el poder de Dios, el reino de Satanás fue conmovido por el poder de su Cristo. Y todo su pueblo salió a una libertad que simplemente es increíble, es gloriosa. Si Dios sana el mundo a través de su gloria, esa sanidad viene a través de Jesucristo. Isaías 35, versículo 2, usted puede ver lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 2. Lo que intento demostrarles es que si hay gloria en el antiguo pacto, hay mucho más gloria en el nuevo pacto. Si hay gloria en Moisés, hay mucha mayor gloria en Jesucristo. Isaías capítulo 35, versículo 2. Dice el texto: florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrense y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo, y del Sarón. Sí, ellos verán la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. ¿Quién es la gloria del Sarón? Es Jesucristo. Él ha traído sanidad. Si usted va al libro de Apocalipsis, al último libro que nosotros tenemos en nuestras Biblias, usted se va a dar cuenta que en la ciudad de Dios hay un árbol cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Y cuando estudiamos Apocalipsis, entendíamos el simbolismo de esta imagen tan impresionante. Jesús es ese árbol. Si en el Edén un árbol trajo la muerte, en el nuevo Edén un árbol trajo la vida. Si en el Edén Adán trajo la muerte por comer del fruto que se le había prohibido, en la cruz de Cristo Él trajo la vida por la obediencia perfecta al Padre. Él es el árbol de vida que sana a las naciones. Este mundo es mejor de lo que era antes de la venida de Jesucristo. Si en el Edén, ese jardín lleno de vida exuberante, lleno de belleza y de riqueza, que nuestros ojos anhelarían ver, pero que no hemos visto y no contemplaremos, hermanos, si al leer el libro de Génesis, usted se emociona al leer acerca de ese jardín, mucho más al leer en los evangelios la interpretación que hacen los apóstoles sobre quién es Jesucristo, la emoción debería crecer. Si el árbol de la vida fue quitado de la cercanía del hombre para que el hombre no comiera y extendiera su mano y tuviera vida eterna, ahora nos ha sido puesto tan cerca en la persona de Jesucristo. Jesús es el árbol de vida. Cualquiera puede extender su mano y comer de él, porque Él es la vida. Él no solamente posee la vida, Él es la vida. Él no solamente tiene la vida, Él es el origen de la vida. Él no solamente puede darte la vida, Él se entregó por ti para que recibieras vida en lugar de muerte. Por eso su nombre es excelso. Si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Desde luego, por la fe en Jesucristo. Esto no es algo automático. El hombre cree en Jesucristo como resultado de la obra de redención que Él opera en el hombre. Pero si en Adán el hombre muere, en Cristo es vivificado. Si en Adán el hombre cayó en pecado por la desobediencia de uno, en Cristo por la obediencia de uno encuentra la vida y la justicia eterna y perfecta. Por eso su nombre es excelso. Él nos salvó para alabanza de su gloria. Como el Antiguo Testamento anunciaba en sombras, en imágenes, en cosas materiales, físicas, terrenales, realidades que sobrepasan nuestro entendimiento, hermanos. Realidades que son mucho más grandes que las realidades del Antiguo Testamento. Si usted llega al libro de Éxodo y se emociona viendo a la nación de Israel marchando por ese árido y feroz desierto, y usted se emociona al saber que una columna de fuego los acompañaba durante la noche para guardarlos del frío intenso del desierto y protegerlos de los enemigos, de los beduinos, de los que vivían en el desierto, salteadores que podían esclavizarlos con mucha facilidad. Y después en el día una nube los protegía del intenso sol y los escondía también de sus enemigos. Si eso le emociona,
Ahora el apóstol Pablo hace una interpretación de esas verdades, de esas realidades físicas y dice que esa nube es Jesucristo, que esa roca que estaba con la nación de Israel en el desierto y que satisfizo la sed de esa nación, esa roca es Jesucristo y que Él es capaz de satisfacer la sed de su pueblo. Ya no solamente una sed física, sino la sed, la necesidad de entender el sentido de nuestra existencia. Por eso el nuevo pacto siempre será superior al antiguo pacto. Por eso es que Cristo siempre será mucho más glorioso que Moisés. Moisés, como lo he dicho a lo largo de estos estudios, no es ni enemigo ni contendiente con Jesucristo, es siervo de cosas menores. Pero cuando vino el Señor de la casa, el siervo tuvo que hacerse a un lado para dejar lugar a quien era dueño de esa casa. La imagen tuvo que dar lugar a la realidad. Lo que era sombra tuvo que dar lugar a lo que es la sustancia. La gloria velada en el Antiguo Testamento tuvo que dar lugar a la gloria expresada tan claramente en Jesucristo. También Tim Keller cita a el teólogo Herman Bavinck en una cita que me parece muy, muy importante y que quiero dárselas a ustedes. El significado bíblico para la palabra gloria es kabod en hebreo y que significa fuerte, pesado, significante. La gloria del Señor indica la brillantez que se conecta con todas las virtudes de Dios y su autorrevelación en naturaleza y gracia. Como objeto de amorosa adoración es llamado su hermosura. Como objeto de nuestra reverente sumisión es llamado su majestad. Como objeto de nuestra gozosa gratitud es llamado su justicia. Así que lo que Herman Bavinck está diciendo es que el hombre puede conocer la gloria de Dios a través de su amor, a través de su majestad y a través de su justicia. Y dígame, ¿en dónde se encuentra ello? ¿Quiere usted conocer el amor de Dios? Mire a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiere usted conocer el amor de Dios? Mire a Cristo. ¿Quiere usted conocer la justicia de Dios? Mire a Cristo. El Salmo número 2 nos habla del Rey justo que gobierna con justicia a las naciones. ¿Quiere usted conocer la majestad de Dios? Mire a Jesucristo. El libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis nos hablan del Cristo entronado, del Cristo que ha sido exaltado muy por encima de todo poder, de toda gloria que se nombra en este siglo, escribió el apóstol Pablo, y en el venidero, en nuestro presente. ¿Quiere usted ver la majestad de Dios? Mire a Jesucristo. En otras palabras, la gloria de Dios es Jesucristo. Ahora, a mí me sorprende cuando hay creyentes que no entienden esta gran verdad y todavía confunden o quieren vivir con la imagen, con la sombra y no con la realidad, con la sustancia. ¿Ha oído, por ejemplo, iglesias que hacen noches de gloria? ¿Días de gloria? ¿Qué es lo que ellos buscan? Para ellos la gloria de Dios es ver los milagros. Para ellos la gloria de Dios es que haya milagros. Para ellos eso es la gloria de Dios. Se conforman con lo menos cuando se nos ha dado lo más. Otros hablan de la gloria de Dios como si fuera una emoción, algo que se siente en su interior. De hecho, hay una canción de Ricardo Montaner que me parece un extraordinario absurdo. La gloria de Dios. Que cuando me ve sale y juega conmigo. Como un tipo de Gasparín, el fantasma amigable. Y entonces usted ve a iglesias cantando la gloria de Dios, porque para ellos la gloria de Dios es algo así como una luz brillante que se mueve en medio de ellos y que anda ahí saltando y jugando con ellos. Jesús no es algo con lo que tú juegas.
La gloria de Dios, la grandeza de Dios se encuentra en Jesús como el Redentor, como el Salvador, como el Rey de gloria, como el justo juez que gobierna y desde luego como el amante misericordioso que se extiende hacia nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. Pero entonces vemos que en la iglesia hay claros extremos que nublan la belleza de la gloria de Dios revelada tan clara y perfectamente en Jesucristo, reduciéndola a aspectos del antiguo pacto que aún por ser muy, muy brillantes no llegan a la brillantez de Jesucristo. Otros piensan que la gloria de Dios se halla en su ley, en la ley de Dios, y aunque la ley de Dios nos expresa algo de la santidad de Dios, de la majestad de Dios, nos deja ahí, porque usted no va a ver en la ley misericordia. ¿Recuerda usted cuando en la primera vez, por lo menos eso nos da a entender el libro de Números, un israelita violó el día sábado y lo encontraron en el campo recogiendo leña? Moisés se acerca al Señor y le pregunta al Señor, ¿qué es lo que haremos con este hombre que violó el sábado? ¿Qué es lo que dice la ley? Apedréenlo. Ahora, por muy hermosa y destacable que sea la ley, no hay belleza en ella cuando la comparas con Cristo, porque en la ley solamente vas a encontrar juicio, pero no vas a hallar misericordia. La gloria de Dios fue revelada de forma precaria, velada, pequeña, en sombras, en figuras, en historias del antiguo pacto, pero nos es desvelada plenamente en la persona de Jesucristo. A tal grado que el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, en el verso 18, nos enseña que la ley vino versículo 14 me parece, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres conocer a Dios? No hay otro camino, solo Jesucristo. Hay personas, hermanos, que no entienden que Dios ha hablado tan claramente en la persona de Jesucristo y entonces dicen a Dios, háblame, Señor, háblame, dame una palabra, dame una revelación, dame un rema. Rema es una palabra griega que significa mensaje, locución, hablar. Y no se dan cuenta que la mayor expresión es Jesucristo. Así que Dios dice, yo he hablado. Y he hablado tan claramente. He hablado en el verbo. Él es la locución de Dios. Por eso es que Jesús es excelso en su nombre. No hay nada en el antiguo pacto que contenga toda la grandeza, toda la riqueza, todo el poder, toda la gloria, toda la brillantez que usted va a encontrar en Jesucristo. Si usted se enamora de alguna parte del antiguo pacto, hay quienes se enamoran, por ejemplo, de algunas partes del antiguo pacto y para ellos eso es extraordinario, eso es fenomenal. Es como cuando una persona que no ve o una persona que tiene problemas en la vista, como tal vez yo, que a veces no alcanzo a distinguir bien los colores, nos emocionamos. Como dice por ahí un refrán, ella era un arcoíris, pero él era daltónico. Es decir, ella brillaba por su hermosura, pero él no podía verla. Y así es el Evangelio para muchos. El Evangelio brilla por su hermosura en la persona de Jesucristo, pero muchos no pueden verlo. No pueden ver esa belleza, esa riqueza, esa gloria que hay en Jesucristo. Se quedan con las sombras, se quedan con lo menos, con lo poco. Hay una historia que un escritor narra, no recuerdo el título del libro, pero me viene ahorita a la mente. Escribe este hombre una anécdota con su hija. Dice que él en una ocasión había comprado un collar caro para su hija y que se lo iba a dar cuando ella cumpliera años. Y en la noche que ella cumplió años, él se acerca a su pequeña y le dice, hija, regálame tu collar, un collar que ella había llevado desde muy pequeñita y que quería mucho. Y ella le dijo, no, papá, este es mi collar preferido, te regalo mi conejo, te regalo cualquiera de mis peluches, pero este collar no, porque es el que más quiero. Y el papá le dijo, está bien, hija, quédate con él. La intención del papá era que cuando ella le diera ese collar, él le entregaría un collar mucho más valioso que el que ella tenía.
Al otro día el papá insistió, regálame tu collar, y la niña volvió con lo mismo. Pero uno de esos días la niña le dijo a su papá con lágrimas en sus ojos, papá, es el collar que más quiero, pero si tú lo quieres, ten. Y cuando él lo recibió, sacó de la bolsa el collar que había comprado para ella y se lo colocó, y las lágrimas cambiaron en una felicidad mucho mayor. Si usted se aferra a algo menor que el Evangelio, usted va a despreciar la mayor riqueza que Dios le está ofreciendo en la persona de Jesucristo. Por eso es que el nombre de Jesús es excelso. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen, la impronta, la marca de su carácter. Aquí hay una palabra que aparece en el texto en griego que nos dice en el verso 3. Él es la imagen misma de su ser. Es una palabra que nosotros conocemos como carácter. Jesús es el carácter de Dios. Es la marca de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es Dios? Si usted lee el Antiguo Testamento y se queda en la ley, ¿cuál es la imagen de Dios que tiene? Severo. Mire, yo admiro al doctor Martin Lloyd Jones. He leído muchos de sus libros que me han edificado bastante, pero cuando él habla de Dios, a veces habla de un Dios severo, de un Dios consumidor que siempre está enojado. Y muchos cristianos tienen eso en mente. Que Dios es severo, que nada más está ahí observándote para destruirte con prontitud, con rapidez. Cuando inició esto de la pandemia, ¿cuántos pastores no dijeron, Dios está castigando a la iglesia, Dios está azotando a la iglesia, arrepiéntanse porque Dios va a acabar con la iglesia si no se arrepienten? Ahora, Dios es justo. Y la Biblia lo dice y lo he predicado desde este púlpito. Dios es justo y sin duda te dará tu recompensa por tus pecados. Pero Él es misericordioso. Él se complace en hacer misericordia. Él se complace en hacer bien a los que se acercan a Él. Usted quiere conocer el carácter de Dios, vaya a Jesucristo y conocerá la inmensa misericordia que hay en Dios. Usted puede leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos habla de una forma estremecedora acerca del carácter de Dios. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire usted la inmensa riqueza de la gracia de Dios, la luz, el que es luz de verdad, el que es Dios de verdad, vino a este mundo, a la tierra de Israel, vino a ese territorio y se encontró con una sociedad sumergida en las tinieblas que despreciaron la luz, la misericordia, la gracia de Dios. Y el apóstol Juan, al continuar su evangelio, nos dice en un tono tal vez de tristeza, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No hay mayor expresión del amor, de la gracia de Dios, que el hecho de que Él se haya acercado y soportado el desprecio de aquellos que Él amó con amor eterno. Eso es gracia, eso es misericordia. Eso es bondad. Y si usted piensa en el carácter de Dios y lo aplica a su vida, mire cuántas veces, a pesar de su obstinación, a pesar de su necedad, a pesar de su pecado, a pesar de su resistencia a la gracia de Dios, Dios sigue siendo misericordioso. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, esta pandemia se puede extender por un año, quizá por un poco más? A lo mejor usted diga en su cansancio, ya que termine. ¿No ve usted ahí la gracia de Dios? ¿No puede Él en un momento consumir en su ira a todo el mundo pecador y desaparecerlo y raerlo? Pero ahí está su misericordia. Que de hecho la enfermedad no llega y mata inmediatamente, sino que va en un proceso de deterioro, y cualquier enfermedad para darle al hombre esa seguridad, esa certeza de su necesidad de arrepentirse y volverse a Dios, quien da la vida. Dios pudiera simplemente haber creado un virus que fuera tan mortal que en el momento en que usted lo respirara, cayera fulminado. ¿No le parece? ¿No es así como se expresa la maldad del hombre? El hombre crea cosas que destruyan inmediatamente. Sin embargo, Dios es misericordioso. Cuando de repente vemos a gente sufrir,
pienso, ahí está la gracia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Porque a pesar de la necedad, a pesar de la idolatría en nuestro país, a pesar de tanta confianza en los santos, en la tradición católica y poca confianza en el Dios de las Escrituras, el hombre no ha muerto inmediatamente. Sino que incluso con los sufrimientos de esta o de cualquier otra enfermedad en los hospitales, en las casas, ahí está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor inmerecido de Dios. ¿Quiere usted conocer el carácter de Dios? Mire a Jesucristo. Lea los evangelios. Vea cómo es el carácter del Dios que nos ha llamado por la gracia a esta fe que es simplemente inmerecida y que nos ha sido dada por pura gracia. Mire usted los evangelios. Mire usted al Verbo hecho carne caminando en medio de las multitudes abandonadas, descarriadas por maestros impíos, por maestros que apartaban al pueblo de Dios, y que el Señor los ve como ovejas sin pastor y siente una profunda angustia por ese pueblo. Mire ahí el carácter de Dios. Mire ahí la bondad de Dios, mire ahí la misericordia de Dios. Ahí está el profeta Jeremías en medio de la devastación de una nación, viendo la misericordia del Señor. Y diciendo, escribiendo en el libro de las Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Mire ahí la misericordia de Dios. La gente sin esperanza solamente reprocha, reclama a Dios. Si Dios existiera no hubiera tanta enfermedad, pero no se arrepienten de sus pecados. Aún así Dios es misericordioso. Dios es paciente para con una humanidad perversa que no quiere arrepentirse. Mire usted la gracia de Dios incluso en nosotros como iglesia, que incluso enfermándonos o estando expuestos a las mismas enfermedades que todas las demás personas, porque somos simples mortales como cualquier otro, la gracia de Dios nos guarda de dolores, de angustias que el mundo vive porque está sin Dios y sin esperanza. Y ahí está la misericordia de Dios. ¿Quiere usted conocer el carácter de Dios? Mire a Jesucristo. Mire su bondad, como en la última alabanza, en esa última, me parece, estrofa que cantábamos. Si Él se hizo siervo, yo también. Y habla acerca del profundo amor de Jesucristo. Ese profundo amor que lo hizo despojarse de su realeza, vestirse de siervo, de hombre, y venir a dar la vida por aquellos que durante años le habían dado la espalda y lo habían rechazado. ¿Quiere usted conocer el carácter de Dios? Mire a Cristo. No piense que la mano de Dios es débil. No piense que Dios no está consciente de sus rebeliones, de sus desobediencias. No piense que Dios no está consciente de sus pecados. No piense que hay debilidad en la mano de Dios. No confunda su misericordia con su gracia. No confunda su misericordia y su gracia con debilidad o con indiferencia. El escritor, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, él dice que la bondad, la misericordia del Señor debe guiarnos al arrepentimiento. Pero muchos piensan que la misericordia de Dios es debilidad. Dios ni me castiga, tal vez ni existe, porque si existiera me hiciera algo. No confundas la bondad de Dios con debilidad, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. No piense que su longanimidad, su paciencia, su bondad, su misericordia será para siempre, porque no contenderá para siempre con el espíritu del hombre. Y ahí está la belleza de Dios en la persona de Jesucristo. El profundo amor, el carácter de Dios en toda su expresión. El carácter de Dios fue expresado en parte en Moisés, pero total y completamente en Jesucristo. La justicia de Dios fue expresada en parte en la ley de Moisés, pero total y plenamente en Jesucristo. La misericordia de Dios fue expresada en los sacrificios del antiguo pacto, en el templo del antiguo pacto, pero ha sido revelada en toda su gloria en la persona de Jesucristo. Él es el juez justo, pero también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote que intercede en la presencia del Padre por todos nosotros. Él es la gloria de Dios. Solo Jesucristo es la gloria de Dios.
Déjeme hacerle una pregunta. ¿Sus ojos han visto esa gloria? ¿Ha visto ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa compasión, ese perdón, esa justicia, esa gracia? ¿Has visto a Cristo? ¿Has visto a Cristo? Él es la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. No se conforme con otra cosa que no sea Jesucristo, con algo más que no sea Jesucristo, porque Él es la gloria de Dios. El nombre de Jesús es excelso, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí la palabra sustenta, hermanos, es una palabra que es bien importante. Él no solamente sostiene, la palabra sustentar significa gobernar, guiar, dirigir. Jesús es quien gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, hermanos. Y esta afirmación del escritor de esta carta creo que era de suma importancia, sobre todo en el tiempo en que ellos estaban viviendo, cuando aparentemente Roma estaba gobernando sus vidas y trayendo sobre ellos terribles sufrimientos. El escritor de esta carta les abre los ojos y les dice: el que gobierna, el que dirige todas las cosas con la palabra de su poder es Jesús. ¿No le parece eso extraordinario? Es decir, si Él gobierna todas las cosas, el sufrimiento de la iglesia ha sido ordenado por Él. Si Él gobierna todas las cosas, las alegrías de la iglesia han sido ordenadas por Él. Él las conduce, Él las lleva, Él las gobierna. No tenga miedo al sufrimiento, porque Él sigue gobernando. Si usted enferma y cae en cama, no tenga miedo. Él sigue guiando el orden de su vida. Él sigue guiando su camino. Él sigue estando al control. Si usted pierde todo lo que ha trabajado a lo largo de los años, no tenga miedo. Él sigue gobernando todas las cosas. Si usted se enferma de una enfermedad terrible, no tenga miedo. Él sigue gobernando todas las cosas. Usted no puede tener miedo porque Él gobierna todas las cosas con su palabra. Sin duda alguna que el escritor a los Hebreos tiene en su mente la imagen de Génesis, cuando la palabra, cuando el verbo hablando creó todas las cosas. Como dijera más tarde el profeta Isaías: tú llamas a las cosas que no son por nombre. Así de grande es el poder de Dios. Él llama a ser lo que no es y comienza a vivir, viene a la existencia. El Aleph Tap, el principio y el fin, el alfa y la omega, dijo: sea la luz. Y la luz comenzó a existir. Y nos comenzamos a preguntar: ¿cómo? ¿No había sol y ya había luz? Sí. Porque la luz no procede del sol. La luz procede de aquel que la llamó a la existencia. Así de poderoso es Él. Él dijo: ebullan las aguas, seres vivientes. Y las aguas comenzaron a tener vida. Él dijo que la tierra produzca semilla y árboles que den frutos según su género y según su especie. Y la tierra de repente comenzó a moverse y a romperse y a dejar brotar vida por el poder de su palabra. Él tomó polvo de la tierra, hizo al hombre, y cuando estaba el cuerpo sin vida de aquel primer hombre, Él insufló espíritu en él y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hizo que lo imposible fuera posible, que la vida viniera a la existencia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire qué importante es recordar esta verdad en un tiempo donde pareciera que lo único que tratan de inculcar en nuestra mente es la peor de las perspectivas, desde los púlpitos cristianos y desde la sociedad no creyente.
Desde los púlpitos cristianos, muchos púlpitos, muchos pastores hablan de cosas terribles, muchas cosas peores vienen y muchos desastres van a suceder y prepárense porque las cosas se van a poner peores. Y también escuchamos a los médicos, a la gente de ciencia, escuchamos las mismas declaraciones. Esto se va a alargar y va a ser peor y va a haber rebrotes y cuídense porque esto se va a poner feo y ya no hay oxígeno y ya no hay salas de hospital vacías. Él sustenta la vida con la palabra de su poder. Tú puedes tener oxígeno a tu alcance, pero si no tienes a la vida misma dentro de ti, aunque estés vivo, estás muerto. Tú no puedes tener los recursos para comprar un tanque de oxígeno, pero si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. En el libro del profeta Daniel, cuando Belsasar llama a Daniel para que le explique una visión que él ha tenido, y mientras Daniel está escuchando la visión de Belsasar, dice que el profeta se conmueve en su espíritu y tal fue el impacto de lo que estaba escuchando y de la revelación, de la interpretación de esa visión, que Daniel quedó mudo cerca de una hora. Imagínense el impacto de lo que él estaba entendiendo de esa revelación. Y Belsasar le dice al profeta: Daniel, no tengas miedo, revélame lo que Dios te ha revelado sobre esto que me ha sucedido a mí. Dime cuál es la interpretación de esta visión, dímelo ya, no tengas temor. Tan dura era la palabra que Dios iba a hablar en contra del rey Belsasar, que Daniel tuvo que decir: todo esto le suceda a tus enemigos y no a ti, oh rey. Pero Daniel le dice a Belsasar que no has honrado a Dios en cuya... Le voy a leer el texto, Daniel capítulo 5, versículo 23. No has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos. No has honrado a Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos. Cuando el escritor de la carta a los hebreos está diciendo que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está diciendo que tu vida y tus caminos están en sus manos. Tu aliento está en sus manos. El Señor Jesucristo le dijo a sus atribulados discípulos, cuando estaban ya cansados de la opresión de los romanos, les recordó que ni un cabello de tu cabeza cae a tierra si no es por la voluntad del Señor. Si hay alguien a quien tienes que honrar, es aquel que tiene tu vida en sus manos. Y déjeme decirle algo, no es el coronavirus ni el gobierno el que tiene tu vida en sus manos. Es Jesucristo. Él levanta del polvo al que está desvalido. Él hace sentar al huérfano en familia. Al pobre lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Él es el que levanta y el que humilla, el que exalta y el que hace caer. Él y solamente Él. Por eso es que Jesús es la mayor expresión de la gloria de Dios. No puede haber otro nombre que contenga tanta grandeza, tanto poder y tanta belleza como el nombre de Jesucristo. La última expresión de la gloria del nombre de Jesucristo se halla en la última frase del verso 3, quien habiendo efectuado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el antiguo pacto usted sabe y debe recordar que para acercarse a Dios, usted tenía que acercarse en el lugar que Dios había determinado, solamente en el templo que se hallaba en Jerusalén y por los medios que Dios había determinado, solamente los sacrificios que Él había ordenado para la purificación del pueblo. En el libro de Levítico capítulo 16, versículo 19, se le da esta instrucción al sacerdocio: hará con su dedo
7 aspersiones de sangre sobre el altar, y así lo purificará de las impurezas de los hijos de Israel y los santificará. No podían entrar al atrio, al templo, a la presencia de Dios si primero no eran santificados de sus pecados. Todo esto era sombra de una realidad mucho más grande. Más adelante el escritor a los Hebreos nos recordará que la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Era tan solo una imagen de una realidad mucho más grande. La sangre de Cristo puede quitar el pecado. Ha quitado nuestros pecados. Usted y yo podemos entrar libremente a la presencia del Señor, porque Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, pero también Él es el sacerdote. No solamente es el sacerdote, también es la ofrenda. Él es la sangre que limpia toda maldad y quita todo pecado. Por eso es que en ese tiempo no se necesitan penitencias. No se necesita que usted haga una promesa para que Dios lo perdone. Usted no necesita hacerle una promesa a Dios para que Dios perdone sus pecados. Usted necesita creer en Jesucristo, en el sacrificio perfecto de Jesucristo, porque solo la sangre de Jesús puede quitar el pecado que hace separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ya no hay necesidad de sacrificios cruentos, de derramamiento de sangre. Ahora solo la fe en Jesucristo. Y termina el texto con esta palabra. Bueno, termina el verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí tenemos un hebraísmo, hermanos. Los hebreos evitaban usar el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, porque es el nombre sagrado de Dios. Así que ellos usaban otros nombres para referirse a Dios. Por ejemplo, en los evangelios encontramos que Jesús, en lugar de usar el nombre de Dios, en lugar de usar el nombre de Yahvé, dice el reino de los cielos, para referirse al poder de Dios. O el reino de Dios. Son hebraísmos. En lugar de decir Yahvé, se decía Adonai, el Señor, o Eloá, Elohim, Dios. Pero buscaban los medios de no pronunciar el nombre sagrado de Dios como nosotros lo conocemos, Yahvé o Yahweh. Y aquí tenemos un hebraísmo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, la grandeza de Jesucristo. Él derrama su sangre en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él presenta esa sangre en el lugar santísimo, ya no en el lugar santísimo de aquel templo que había sido señalado para la destrucción y que cayó en el año 70, sino en el verdadero templo, en la misma presencia de Dios. Él presenta su sangre y su pueblo es aceptado para entrar a la presencia de Dios. Pero si usted conoce un poco acerca del sacerdocio del antiguo pacto, usted sabrá que ningún sacerdote se sentaba en el lugar santísimo cuando terminaba de ofrecer la sangre de la propiciación. Nunca se sentaban. Siempre permanecían de pie en todo el oficio, en toda la ceremonia, permanecían de pie. ¿Por qué? Porque aquel sacrificio no podía quitar el pecado del hombre. Cuando el escritor a los Hebreos dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad, está diciendo la redención fue completa. ¿Qué le puedes añadir a la salvación? ¿Qué puedes añadirle a esta salvación tan grande? ¿Tus obras? ¿Puedes decirle a Dios, te prometo que seré fiel para que tú me perdones? ¿Cuántas veces lo has dicho y cuántas veces lo has cumplido? ¿Puedes decirle a Dios, te prometo que voy a ser la persona más puntual, la que más dé, la que mejor cante? ¿Qué puedes hacer para perfeccionar esta salvación? No puedes hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Esta salvación es perfecta. Tan perfecta que el sumo sacerdote, al terminar de expiar los pecados de su pueblo, se sentó a la derecha de la majestad. Ha concluido su trabajo redentor
porque su trabajo de gobierno sigue Él ejerciendo el gobierno sobre la tierra. Pero como Redentor, Él no puede encarnarse nuevamente para morir nuevamente por nuestros pecados. Su sacrificio ha sido tan perfecto que no hay necesidad de una segunda muerte. No hay necesidad de un segundo derramamiento de sangre. No hay más necesidad de eso. Su sacrificio ha sido tan perfecto que Él se ha sentado a la diestra de la majestad, y entendemos aquí que es metafórico porque el Padre es espíritu. Pero la intención de esta afirmación es que Él ha sido aceptado por el Padre, el sacrificio ha sido aceptado, los pecados han sido perdonados, la gracia puede fluir libremente al pueblo, el pueblo puede entrar libremente a su presencia. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque donde no hay culpa, no hay transgresión. Porque donde hay derramamiento de sangre, el pecado ha sido perdonado. Se da cuenta que vivimos bajo un nuevo y mejor pacto. Entramos a la presencia de Dios cuando nos congregamos aquí, pero no porque este lugar sea el lugar de su habitación, sino porque nosotros somos el lugar de su habitación. En el resto de la semana, ahí donde está usted en su casa, usted puede entrar a la presencia de Dios libremente, porque la sangre del pacto ha abierto un mejor camino para que usted ahí en su casa pueda entrar libremente a la presencia de Dios. Cuando usted está en camino a su trabajo, cuando usted está en otro lugar, puede entrar libremente a la presencia de Dios, porque la sangre del pacto le ha abierto ese camino que es mejor que el camino trazado en el antiguo pacto. Él se ha sentado porque el sacrificio ha sido acepto y el pueblo ha sido acercado a su presencia. Mire cuántas aplicaciones podemos tener de estas verdades. ¿Se ha sentido solo? ¿Piensa usted que Dios no lo escucha? ¿Piensa usted que Dios lo ha dejado en algún momento? Mire lo que dice la Biblia. En ningún momento se ha apartado de usted. En ningún momento lo ha abandonado. ¿Sientes que tus pecados te han alejado de Él? Tal vez tú te has alejado de Él, pero a pesar de tus pecados, Él no se ha alejado de ti. Solo por la sangre que ha sido derramada, la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que más adelante, en el capítulo 10 de esta misma carta, el escritor a los Hebreos exhorta al pueblo a entrar libremente a la presencia de Dios. Anima al pueblo a entrar a la presencia de Dios. ¿Necesitamos socorro en este tiempo? Entremos a la presencia de Dios. En medio de este tiempo de aflicción, de angustia, ¿siente usted desesperanza? Entre a la presencia de Dios y hallará el oportuno socorro para el día de la tribulación, porque Él está más cerca de lo que usted se imagina. Él está en nosotros, porque la sangre del pacto lo ha hecho posible.